Ante todo, tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Jesús Renzo Gómez Huanca y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del artículo Interpretación de la acción de la citoquinina como señalización anterograda y más allá. Para ello, vamos a empezar con una breve introducción. Bueno, las citoquininas son una de las principales fitohormonas que exhiben características únicas por su capacidad para afectar positivamente el estado de desarrollo de los plástidos. Promueven la diferenciación de plástidos y reducen la pérdida de clorofila en las hojas desprendidas. Numerosos estudios confirman los efectos positivos de las citoquininas en el funcionamiento de los plástidos, protegiéndolos del daño inducido por la luz intensa y previniendo la degradación de la clorofila en condiciones de oscuridad. Asimismo, se ha demostrado que las citoquininas, junto con la auxina, que es otra hormona o fitohormona vegetal, promueven la división celular y los brotes en un sistema de cultivo de tejidos in vitro. Por lo que en este artículo de perspectiva, intentamos interpretar la acción de las citoquininas como señalización anterograda. Para ello, comenzamos enfocándonos en cómo las citoquininas exógenas y endógenas afectan la expresión de genes que codifican la biosíntesis del tetrapirrol, una vía metabólica fundamental en todos los organismos vivos. Y luego resumimos estos efectos. Por último, en base a los resultados obtenidos de un sistema de cultivo de tejidos in vitro, la plausible participación de la señalización retrógrada en la modulación de la expresión del gen nuclear Uschel, PUS, se explora un regulador maestro del nicho de células madres. Para entender este artículo, necesitamos aclarar algunos términos, siglas y abreviaturas. Comenzamos con las citoquininas. Son un grupo de hormonas vegetales, fitohormonas, que promueven la división y la diferenciación celular. También regulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas. De esta forma se ensamblan de manera óptima maquinarias complejas multiproteicas como fotosistemas, citocromos o ATP sintasa. ¿Y qué son estos? Los fotosistemas se dividen en dos, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. No obstante, su función es hacer disponible la energía luminosa. En tanto, el citocromo B6F es un complejo enzimático propio de los cloroplastos y de las cianobacterias. Su misión es transferir electrones entre los fotosistemas 1 y 2. Durante la fotosíntesis oxigénica, asimismo participa en la formación del gradiente electroquímico de protones transmembrana al transferir protones del estroma del lumen de los tilcoides. El ATP sintasa es una enzima transmembranal que cataliza la síntesis de adenosín trifosfato, ATP, a partir del adenosín difosfato, ADP. Además, es la molécula que proporciona energía química a la célula al convertirse en ADP por medio de su hidrólisis. En tanto, a la señalización anterograda es aquel proceso que controla la transcripción de los genes del cloroplasto desde el núcleo, a diferencia de la señalización retrógrada, que es el proceso que controla la transcripción de genes nucleares desde el cloroplasto. Y por último tenemos el cultivo in vitro, el cual consiste en tomar una porción de una planta, ya sea el ápice, una hoja o un segmento de ella, para luego colocarlo en un medio nutritivo, estéril, usualmente gelificado, donde se regenerará una o muchas plantas. Si bien es cierto, el artículo es teórico, no posee una metodología. A continuación se va a mostrar. Bueno, comenzamos enfocándonos en cómo las citoquininas exógenas y endógenas afectan la expresión de genes que codifican la biosíntesis de tetrapirrol, una vía metabólica fundamental en todos los organismos vivos, como se observa en la figura 1. Y luego resumimos estos efectos, en que todos los genes involucrados en la biosíntesis del tetrapirrol están en el genoma nuclear. Los examinamos porque se descubrió que algunos responden a las citoquininas. Después de hacer este proceso, nos basamos en los resultados obtenidos de un sistema de cultivo de tejidos in vitro, donde la plausible participación de la señalización retrógrada en moléculas de la expresión del gen nuclear Uschel se va a ver, y luego se explora un regulador maestro del nicho de células madre. Como se puede apreciar, la figura 1 da a conocer la relación entre la ruta de biosíntesis del tetrapirrol. A continuación, tenemos los resultados en diferentes campos. Como primer punto tenemos el inicio de regulación anterograda por citoquininas exógenas.
Un tratamiento con citoquininas puede tener un gran impacto en el desarrollo y funcionamiento de los plásticos. En Arabidopsis, que es un género, los genes de plástidos regulados positivamente incluyen componentes del citocromo B6F y, y en el fotosistema 2. Además, las citoquininas afectan indirectamente la expresión génica de los plásticos, al regular al alza los genes nucleares que codifican componentes en su maquinaria de transcripción, es decir, ARN, polimerasas de tipo FAGO, factores sigma y proteínas asociadas a la ARN polimerasa de plásticos. Estos resultados implican que la actividad de expresión génica coordinada por citoquininas en el núcleo y en el plástido proporcionan información adecuada para equilibrar los flujos metabólicos en los plástidos y las funciones celulares. En tanto a la relación entre el estado de plástidos en el meristemo apical del brote SAM y la señalización de citoquininas en el cultivo de tejidos, se observa la técnica de cultivos de tejido in vitro se ha empleado para estudiar la pluripotencialidad. En tal sistema, la organogénesis de novo es manipulada por una proporción definida de citoquinina a auxina en medio del cultivo, como se va a ilustrar en la figura 1b. Es de la figura 1b. Este método ampliamente utilizado tiene dos pasos secuenciales. Bueno, el primero implica la preincubación de plantas en un medio inductor de callo, rico en auxina, para inducir una masa de células en crecimiento denominada callo. El segundo paso va a ser donde se promueve el reverdecimiento de focos cuando estos callos inducidos se cultivan en medio inductor de brote zinc, al que se ha aplicado una proporción de citoquinina a auxina. Los mecanismos subyacentes de estos procesos se detallan en varios artículos de revisión recientes. Como se ha dicho, por ejemplo, acá podemos observar la figura B, donde se va a ver cómo afectan las citoquininas y las auxinas en los callos y en los brotes en un cultivo in vitro. Continuando, tenemos los cambios en la expresión génica de biosíntesis de tetrapirrol al inicio de la regeneración de brotes. Como se esperaba del enverdecimiento de un fenotipo tisular de plantas de raíz cultivadas en zinc, como se observa en la figura 1b, análisis de un perfil de expresión microarray informado previamente confirma el aumento de la expresión de genes implicados en la vía que conduce a la clorofila A y B, la vía del tronco y rama de la clorofila, como también se observa en la figura 1b. La excepción fueron los genes de gema, cuyos productos catalizan el paso inicial en la ruta del tetrapirrol troncal. Sus transcripciones se redujeron sustancialmente cuando los explantes de raíz se transfirieron de zinc a zinc. Bueno, enmarcado al contraste con el aumento de la expresión de genes implicados en la rama de clorofila, la expresión de genes implicados en la rama gemo no respondió bien a la incubación, zinc. Más bien las transcripciones de long hipocotil y HY1, que son genes, disminuyeron con el tiempo, como se observa en la figura 1b. Bueno, en resumen, la figura 1 da la representación morfológica esquemática de los explantes de raíz extirpados cultivados en medio Murishagi y Skov. Continuando, tenemos otra gráfica donde se observa la intensidad de señal de los genes implicados en la rama gemo. Bueno, los niveles de expresión de los genes HO3 y H4 aumentaron, pero su contribución parece menor porque las intensidades de señal de sus transcritos son insignificantes en comparación con las de la HY1, o sea, con ese gen. Además, podemos especular razonablemente que esta expresión reducida de gema se debe a la disponibilidad insuficiente de fitocromoglina, el cromóforo de los fitocromos. En particular, la actividad enzimática de gema es atenuada por la acumulación de hemo en un mecanismo de retroalimentación, y las proteínas gema son desestabilizadas por gema. También tenemos
En cuanto a la expresión de Wood, se desacopla de la formación de novo, SAN y mutantes defectuosos en la ruta biosintética de tetrapirrol. Como se observa en la figura de un resumen de los niveles de expresión relativos en Wood, que son las flechas naranjas, y la eficiencia de regeneración de brotes, flechas verdes, plantas de raíz mutantes de tetrapirrol cultivados en zinc, y las flechas hacia arriba, hacia abajo y hacia la derecha indican el nivel de transcripción de Wood, aumentando un nivel de transcripción de Wood disminuido o una regeneración de brotes comprometida estadísticamente insignificante en las WUS. Los nombres de las enzimas y los mutantes correspondientes se representan respectivamente en púrpura y rojo. También se puede observar otro de los resultados, que va a ser el estado de diferenciación de los plásmidos alterados en el SAM. Bueno, en la figura A se observa la expresión de genes implicados en la biosíntesis de tetrapirrol, con genes relacionados con las citoquininas y sensibles a la luz, que sirven como referencias para que las citoquininas o percepción de la luz respectivamente. Los mismos conjuntos de genes se organizan según la categoría funcional, que está ubicada en la parte izquierda, y sus patrones de la expresión deducidos del análisis de agrupamiento, que están expresados en la derecha. Los genes y los dominios del ápice de los brotes que se muestran en el panel izquierdo se agruparon por similitud en términos de su patrón de expresión génica mediante el algoritmo Support Tree implementado. Bueno, por último vamos a tener la gráfica, que va a ser B, la figura 2B, que es el resumen del estado de diferenciación de los plásmidos en las células posicionadas diferencialmente en el ápice del brote. Se ilustra el estado del plástido en varios tipos de células, como aquellas células que carecen de autofluorescencia, resaltadas en gris. Las células capaces de responder a citoquininas endógenas se indican en un círculo verde, como se puede apreciar en la imagen. Aquí se puede observar. Tenemos las diferentes zonas. Por ejemplo, tenemos la zona OC, que es la zona central. También tenemos aquí de color medio carne, que es la zona central de L1 y L2. Y en tanto las celdas L1 y L2 dentro de las citoquininas de SAN están resaltadas en naranja. Y las celdas en las L3 superpuestas con el centro organizador, que es la zona central, aparecen en amarillo. Estas de aquí. Y las celdas que comprenden el OC, que es el centro de organización, está de color negro. Bueno, estos resultados sugieren fuertemente que la SAN, especialmente la CZ de L3, es el sitio activo para la percepción de las citoquininas endógenas. Sin embargo, estos plásmidos entre L2 y L3 siguieron siendo los menos diferenciados. De hecho, la autofluorescencia de la clorofila en la región correspondiente estuvo por debajo del umbral de detección. Conclusiones. Después del artículo se llegó a que las citoquininas bioactivas son moléculas percibidas por el dominio HAC de los receptores de las citoquininas, para las cuales la fosforescencia primaria de varios pasos de dos componentes representa el módulo de salida capaz de regular la expresión génica, dado el hecho de que la aplicación citoquinina exógena a las plantas que crecen en la oscuridad promueve la transición de etioplasto a cloroplasto, probablemente a través de la expresión génica alterada tanto en el núcleo como en los plásmidos. Las citoquininas podrían regular positivamente la señalización anterograda para promover la diferencia de plásmidos. También se llegó a que proponemos a la zona central del meristemo apical del brote como un sitio prometedor para investigar la acción endógena de las citoquininas que influyen en el desarrollo temprano de los plásmidos. Un motivo alternativo para este enfoque es obtener una mejor comprensión de la regulación coordinada de la determinación de las células madres frente al estado de desarrollo de los plásmidos. Por último, la proporción más baja de auxina a citoquinina en zinc puede ser responsable de la disminución de la expresión de HY1, o sea, de los genes HY1, porque HY1 es inducido por auxina y actúa corriente abajo. Además, se sabe que existe un mínimo de auxina en el centro organizador del meristema apical del brote SAN. Bueno, el artículo
en la apreciación crítica es de gran relevancia, visto que muestra la importancia y los efectos positivos de las citoquininas en el funcionamiento de los plástidos, protegiéndolos del daño inducido por la luz intensa y previniendo la degradación de la clorofila. Asimismo, brinda un resumen de la relevancia fisiológica de las citoquininas por la coordinación a la diferenciación de plástidos con el novorganogénesis de brotes en sistemas de cultivo de tejidos. Sin embargo, el mecanismo de regulación molecular subyacente a la expresión disminuida del gen HY1 por la citoquinina no está del todo claro, así como también las interpretaciones alternativas, por lo que dejan enfoques por investigar. Gracias.